Hola, mi nombre es Juan Sebastián Peláez y hoy les voy a hablar sobre la compensación. Bueno, primero, ¿qué es? La compensación es un modo de extinguir obligaciones cuando dos personas son deudoras la una de la otra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando dos personas son deudoras la una de la otra, se puede operar entre ellas una compensación que extinga ambas deudas. Eso tiene unos requisitos. El primero es que estas deudas deben ser de dinero y de cosas fungibles. Y la segunda es que estas deudas deben ser ciertas y determinadas. Quiero que recordemos algo que vimos en clase sobre, sobre los efectos del plazo suspensivo, y es que la obligación sujeta a plazo suspensivo no admite, mientras tal plazo no haya vencido, la posibilidad de compensación. Les voy a hablar sobre dos sentencias. La primera es la T-387 del 2007. Entonces, les voy a decir los hechos. Graciela Camacho y Luis Alfonso Carrero celebraron un contrato de compraventa sobre un bien inmueble e hicieron la escritura pública del contrato. Los vendedores del bien habían constituido una hipoteca a favor de la casa agraria. Entonces, en el momento en el que se realizó la compraventa, el bien estaba hipotecado, y lo que se acordó era que los compradores iban a pagar la suma de 50 millones a los vendedores, y los vendedores con este dinero iban a pagar la hipoteca. El bien era un apartamento. Y todo esto se estableció en un plazo de 6 meses. ¿Qué fue lo que pasó? En el momento en el que los compradores iban a pagar a los vendedores no se encontraban en el país. Entonces, los compradores pagaron directamente la hipoteca con la casa agraria. Esto es un incumplimiento al contrato porque se había establecido que los compradores pagaran a los vendedores y los vendedores pagaran la hipoteca, pero los compradores pagaron directamente la hipoteca. Entonces los vendedores demandaron a los compradores exigiendo esos 50 millones para ellos. En primera instancia, el juez de primera instancia, valga la redundancia, dijo que sí podría haber pagado la hipoteca los compradores. ¿Por qué? Porque el juez consideraba que el propósito del contrato de compraventa era que se pagara la hipoteca y que no importaba quién fuera la persona que pagara la hipoteca. Pero en segunda instancia se decide que los compradores tienen que pagarle los 50 millones a los vendedores, y también se embarga el bien, y después los compradores proponen una compensación sobre el total. ¿Qué es lo que pasa? Esta compensación no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque una de las condiciones de la compensación es que ambas partes deben ser deudoras entre sí. Y en este caso solamente existe una deuda de parte del deudor hacia el acreedor. Solamente existe una deuda de parte de los compradores a los vendedores. Los vendedores no tenían ninguna deuda con los compradores. Entonces, en ese caso, la compensación no se podía aplicar. Después de esto, los compradores instauraron una acción de tutela, ya que consideraban que se les vulneró el derecho al debido proceso. Bueno, el problema jurídico constituye una vía de hecho la decisión del juzgado civil del circuito de la mesa. La decisión del juzgado civil es la decisión de primera instancia. Entonces, la Corte considera que en primera instancia se aplicó una normatividad equivocada porque se aplicaron reglas que regulan el pago como modo de extensión, pero aún así la Corte considera que sí hubo una vulneración a un derecho fundamental y a la vía de hecho sustantivo, y considera que la primera instancia decide amparar el derecho fundamental del debido proceso. Entonces, ya en el resuelve, la Corte decide revocar la sentencia de segunda instancia y confirmar la sentencia de primera instancia, ya que considera que esta es la que decidió amparar el derecho fundamental al debido proceso, y decide que los compradores no tienen que pagar los 50 millones a los vendedores, pero sí tienen que pagar una multa de 5 millones por el incumplimiento del contrato. Les voy a hablar de la segunda sentencia, pero esta voy a hablar un poquito más rápido porque ya casi se me acaba el tiempo. Entonces, la sentencia C 403 del 2001 nos habla sobre cómo el ciudadano Edison Alberto demandó el numeral 2 del artículo 301 del decreto 603 de 1993. En este decreto se actualizó el estatuto orgánico del sistema financiero y se modificó la titulación y su numeración. El demandante considera que se vulneran varios artículos de la Constitución Política. El demandante considera que el derecho a la compensación es una garantía procesal que puede resolver conflictos para quienes tienen obligaciones mutuas.
pero considera que cuando esto no se aplica, genera muchas injusticias y que se viola el derecho al debido proceso. Entonces, él presenta dos casos. El primero, que es el que está ahí arriba, él presenta un caso donde una persona aporta dinero a una cooperativa con el fin de obtener un préstamo. Pero considera que si, por ejemplo, la cooperativa entra en liquidación, se puede presentar una disminución en la capacidad de pago hacia la persona y luego la cooperativa podría necesitar recuperar su cartera, por lo que embargaría la casa del deudor para salvar lo que le debe. Y la cooperativa, debido a esto, no permitiría la compensación. Entonces, este es un ejemplo donde el demandante considera que ocurrirían muchas injusticias y que se vulnera el derecho al debido proceso. Al final la Corte decide declarar exequible el decreto que estaba reclamando, entonces no le termina dando la razón al demandante y considera que lo que él demandaba como inconstitucional, en realidad sí es constitucional.